complejo. Vamos a hablar de las glomerulopatías, ¿sí? También conocidas como glomerulonefritis. Voy a compartir mi pantalla. Espero que sea comprensible este tema. Voy a tratar de ser lo más didáctico posible, explicando una patología, como les digo, muy compleja, en términos de su información clínica, de su evolución clínica y sus aspectos anatomopatológicos. Y también, en cierto sentido, buscando de la manera más simple posible de explicar la patogenia de estas enfermedades, de la glomerulopatía, que como saben ustedes es un grupo muy heterogéneo de patologías que afectan principalmente los corpúsculos renales de Malpighi, fundamentalmente los glomérulos de esos corpúsculos renales de Malpighi, y que pueden repercutir sobre las otras estructuras renales, ¿ya? Entonces voy a compartir mi pantalla y vamos a exponer a partir de este momento justamente este tema tan interesante. No es difícil, solamente se van a concentrar, por favor, en el tema, ¿ya? Bueno, vamos a presentar. ¿Se ve y se escucha? Sí, doctor. Sí, Muy doctor. bien. Como dice, gracias, muchas gracias. Como dice esta primera diapositiva, el glomérulo puede ser diana de muchos procesos patológicos, ¿sí? Ahí tenemos entre sus principales causas vasculopatías generalizadas, ¿sí? Aquí tenemos un gran grupo de arteriopatías y vasculitis, ¿sí? Alteraciones sistémicas, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión arterial sistémica, las vasculitis son las que pueden ser el origen de las glomerulopatías mediante este tipo de procesos, vasculopatías. Un gran grupo de glomerulopatías son responsables, un gran grupo de glomerulopatías, los responsables de ellas son los trastornos inmunológicos. Y también, aunque un poco menos frecuentemente, pueden ser depósitos de materiales extraños los responsables de las glomerulopatías. Bueno, pero estas glomerulopatías, sea cual fuere la causa, indudablemente tiene importancia, desde luego, pero a veces no es necesario que una causa determine un tipo de patología, ¿ya? Entonces, estas causas que van a producir glomerulopatías pueden determinar una alteración funcional de los riñones, una alteración funcional renal que puede ser transitoria o permanente y que puede evolucionar rápidamente, lentamente o puede evolucionar en forma subaguda, ¿ya? Para que puedan comprender la morfología de las diferentes variedades de glomerulopatías que vamos a describir sucintamente al final de la clase, tienen que recordar que en el corpúsculo renal de Malpighi hay un componente vascular y un componente epitelial. Pero además del componente vascular y epitelial que están separados por una membrana basal, esto en negrito es una membrana basal que, miren ustedes, separa el componente endotelial del componente extraendotelial, donde están, en este caso, a nivel de los corpúsculos renales, los podocitos, las células viscerales, y también están las células parietales de la cápsula de Bowman. Y dentro del espacio vascular, o sea, el espacio interno por dentro de la membrana basal, está el mesangio con las células mesangiales, ¿no? Un mesangio capilar y hay un mesangio extraglomerular, un mesangio intraglomerular y un mesangio extraglomerular, ¿sí? Entonces, tienen que ver que como una muralla hay una separación estricta por parte de la membrana basal de los componentes, por una parte endotelial y mesangial, y por otra parte, aquí pintados de verde, el componente epitelial, ¿sí? Entonces aquí tenemos los podocitos como parte del componente epitelial visceral y tenemos la cápsula de Bowman como parte del componente epitelial parietal, ¿sí? Que se continúa hacia los túbulos proximales a través del polo urinario. Y el polo vascular
está formado por las arteriolas aferente y eferente, ¿sí? Y entre las cuales se insinúa un fragmento o un segmento del túbulo contorneado distal donde se disponen las células más juntitas, llamándose el aparato yuxtaglomerular a esto y la mácula densa en esto, ¿sí? Entonces aquí en esta parte del túbulo contorneado distal que se insinúa entre la arteriola aferente y eferente está la mácula densa y todo esto se conoce como aparato yuxtaglomerular, incluyendo el mesangio extraglomerular. Bueno, pero ya saben, entonces, que hay estos principales componentes nativos, naturales del glomérulo. Pueden sumarse en la patología glomerular, además de estas células naturales propias del corpúsculo renal de Malpighi, otras células como por ejemplo células inflamatorias, o también pueden asociarse a este glomérulo depósitos patológicos, por ejemplo de amiloide, ¿verdad? Muy bien, entonces ya hemos recordado la histología del glomérulo y del corpúsculo renal de Malpighi y entonces vamos a entender un poquito mejor, no es muy fácil, la patología glomerular, las glomerulopatías. Otro concepto importante antes de entrar en detalles es recordar que la mayoría de las glomerulopatías que vamos a mencionar van a tener como blanco inicio del problema a nivel de la barrera de filtración ultraglomerular, ¿sí? A la barrera de filtración glomerular y también del mesangio. Pero en esta fotografía tomada con el microscopio electrónico de transferencia a bastante gran aumento, podemos ver los tres componentes fundamentales que forman parte de la barrera de filtración glomerular. Entre ellos están el endotelio, que como ustedes ven es un endotelio fenestrado, ¿sí? Aquí hay unos poros bastante amplios, ¿sí? Es un endotelio fenestrado. Tenemos una membrana basal gruesa y fusionada que tiene una zona central electrón densa y en ambos lados, a manera de sándwich, unas zonas periféricas electrón lúcidas, ¿sí? Y por último tenemos el componente epitelial formado por los podocitos, en realidad por los pedicelos o tercer tipo de prolongaciones de los podocitos, ¿no? Los pedicelos o pies de los podocitos, que son estos. Estos son los pies de los podocitos. Y si ustedes ponen un poco de atención, pueden ver que entre podocito y podocito, en la vecindad de la membrana basal, hay un diafragma, un diafragma. Ese diafragma se llama diafragma, aquí creo que se ve mejor, diafragma de filtración, ¿ya? Entonces, esos son los componentes de la barrera glomerular. Y la mayoría de la patología glomerular, sobre todo, si encontramos entre los mecanismos los anticuerpos antimembrana basal glomerular y los depósitos de inmunocomplejos o de antígenos y formación posterior de inmunocomplejos ocurren en este territorio. ¿Sí? Muy bien. Entonces, con esas instrucciones iniciales podemos empezar a hablar de la patología glomerular. Y claro, como muchos órganos, el glomérulo posee un número limitado de respuestas. ¿Sí? Cuando hay una agresión ya sea endógena o exógena, sea infecciosa o no infecciosa, sea inmunológica o no inmunológica propiamente dicha, los glomérulos responden con un cierto grupo, con un cierto número relativamente limitado de respuestas. ¿Y cuáles son esas respuestas? Primero tenemos la proliferación de células endoteliales. Luego tenemos proliferación de células mesangiales. Luego tenemos engrosamiento de la membrana basal glomerular. Luego podemos ver necrosis de la pared capilar o eventualmente también la formación de las famosas semilunas, que son proliferaciones epiteliales, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de proliferación de células endoteliales, hablamos de la posibilidad de que esta proliferación produzca grados variables de disminución de la luz de los capilares, hasta su oclusión incluso, ¿sí? Y muy frecuentemente, además de la proliferación de las células endoteliales, pero podemos encontrar la presencia de células leucocíticas de la sangre, los leucocitos de la sangre, significativamente, principalmente los neutrófilos, como ocurre, por ejemplo, en la glomerulonefritis proliferativa difusa post
infecciosa o post-estreptocócica, ¿sí? ¿Y qué pasa si hay una oclusión de las luces capilares, ya sea solo por la proliferación endotelial o porque además hay neutrófilos? Entonces se reduce el flujo a través del glomérulo, lo que condiciona una oliguria y eventualmente azoemia y muy eventualmente además uremia. ¿Ya? Ya saben que la diferencia entre azoemia y uremia es que la uremia cursa con azoemia, pero con datos clínicos, con complicaciones y manifestaciones clínicas. ¿Ya? Luego tenemos la proliferación de células mesanquiales. Este es un evento muy frecuente en las glomerulopatías. ¿Ya? Este es un, no sé qué he hecho. ¿Ustedes ven esto que ha salido a la derecha? Sí, doctor, se está viendo. ¿Y ahora cómo me salgo de esta vaina? No, 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 no. Ahora sí. Muy bien. Entonces, decíamos que uno de los eventos más frecuentes en casi todas las glomerulopatías es el daño mesangial, que puede implicar proliferación de células mesangiales o solamente proliferación de la matriz mesangial. ¿Ya? Entonces, y de hecho, cuando hay una proliferación de células mesangiales, hay además un aumento de la matriz mesangial, ¿sí? Este proceso es potencialmente reversible, ¿sí? Puede regresar una vez resuelto el episodio agudo o puede complicarse, esclerosándose e incluso hialinizando el glomérulo, de todo o parte del glomérulo, ¿sí? De los penachos de capilares estamos hablando. Entonces, puede haber una regresión del proceso o puede evolucionar a una esclerosis de todo o parte del penacho de capilares glomerulares. Otro evento importante y frecuente es el engrosamiento de la membrana basal. Esto ocurre por depósito de sustancias anormales y estas sustancias anormales muy frecuentemente son o antígenos o complejos inmunes, pero también puede ser otras sustancias como amiloide, ¿ya? Y puede haber también un engrosamiento de la membrana basal debido a una nueva síntesis o a una síntesis de nueva membrana basal glomerular que se puede incluso insinuar a través de ella. ¿Sí? Insulación tanto de la citoplasma como de la matriz mesangial a través de la membrana basal, como ocurre en algunas glomerulopatías membranoproliferativas, o una combinación de todos estos procesos. ¿Sí? Otra respuesta esperable es la necrosis de la pared capilar. Generalmente es una necrosis de tipo fibrinoide, ¿sí? Casi siempre cuando ocurre en la pared de los vasos la necrosis es de tipo fibrinoide, ¿sí? Para que haya una necrosis fibrinoide puede ser una lesión aguda intensa de la pared capilar, como ocurre, por ejemplo, en la vasculitis necrotizante o como ocurre también en la hipertensión maligna o acelerada, ¿sí? En la hipertensión arterial sistémica acelerada. El último evento como respuesta importante del glomérulo a la agresión es la formación de semilunas, ¿sí? Esto casi siempre se produce cuando hay una lesión glomerular importante, intensa, en la que hay escape de sangre y fibrina al espacio urinario de Bowman, ¿sí? Y entonces, ¿qué produce este escape de fibrina y sangre en el espacio urinario? Una activación y una proliferación de las células epiteliales de la cápsula de Bowman que van comprimiendo el glomérulo y terminan destruyendo toda la nefrona, ¿sí? Esto es lo que se conoce como proliferación epitelial de la cápsula de Bowman con la formación de semilunas que al progresar no solo forman semilunas, sino que terminan destruyendo toda la nefrona por comprimiéndola al penacho de capilares glomerulares. Y ya, casi siempre cuando vemos semilunas pensamos en una glomerulopatía rápidamente progresiva y pensamos que es un signo de mal pronóstico. ¿Ok? Bueno, en la patogenia de esta enfermedad de las glomerulopatías hay varios mecanismos, algunos bastante bien estudiados, otros no tanto, ¿sí? Pero vamos a describir los más importantes, ¿sí? Tenemos
uno que es la presencia de anticuerpos antimembrana basal glomerular, que se trata de la formación in situ de anticuerpos antimembrana basal glomerular que se depositan dentro de la colágena de tipo 4 fundamentalmente, un fragmento de la colágena de tipo 4, y van activando el complemento y reclutando células inflamatorias. Siempre que hay activación del complemento, bueno, no siempre, casi siempre que hay activación del complemento, hay un reclutamiento de células inflamatorias y por lo tanto una glomerulopatía. Y esta glomerulopatía asociada a anticuerpos antimembrana basal glomerular, que suele ser, por ejemplo, la que se ve en el síndrome de Goodpaster, es una importante causa de esa glomerulopatía rápidamente progresiva que hemos mencionado, con proliferación epitelial de la cápsula de Bowman y formación de semilunas. ¿Ya? Los mecanismos más frecuentes son estos. El segundo, depósitos de complejos inmunes a nivel de la membrana basal. Y esto puede ocurrir de dos formas. Un complejo inmune previamente circulante por la sangre, que se deposita ya en la membrana basal o en la barrera de filtración glomerular como complejo inmune. O puede primero depositarse solamente como un antígeno, ¿sí? Como un antígeno, y posteriormente formarse in situ el complejo inmune cuando vienen los anticuerpos a formar el complejo antígeno-anticuerpo, ¿sí? Entonces, esos son los dos mecanismos importantes, anticuerpos antimembrana basal glomerular, o complejos circulantes o antígenos depositados en la membrana basal con la formación de complejos inmunes in situ. Y un tercer mecanismo es el que favorece la actividad de los ANCAS, anticuerpos antisintoplasmáticos de los neutrófilos, que se unen a la fracción Fc de los neutrófilos, activándolos y produciendo entonces un proceso inflamatorio en el glomérulo. Muy bien. Ahora vamos a entrar en la fisiopatología de las glomerulopatías. En realidad ya hemos visto los principales mecanismos, ahora solamente vamos a ver cómo pueden reaccionar a la presencia de esos complejos inmunes o anticuerpos antimembrana basal o ANCAS o depósitos de sustancias extrañas, los glomérulos. ¿Ya? El glomérulo entonces puede enfermar por acción de diversas noxas, como ya hemos visto. ¿Sí? Muchas variedades de antígenos o infecciones pueden ser los que van a gatillar, es decir, a iniciar una cascada de eventos para agredir el glomérulo, ¿sí? En donde casi siempre participan las proteínas del plasma denominadas complemento, algunas veces formando el complejo de ataque de membrana inclusive. Bueno, pero estas enfermedades que afectan al glomérulo pueden ser primarias, es decir, prácticamente solo del riñón o inicialmente del riñón, ¿sí? Glomerulopatías primitivas o primarias. O pueden el riñón y los glomérulos, por lo tanto, comprometerse en el curso de otra enfermedad sistémica, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, en fin, eh, la, el mieloma múltiple, en fin, ¿no? Estas son las glomerulopatías secundarias, la diabetes mellitus, la hipertensión, en fin, ¿no? Entonces tenemos glomerulopatías primarias o primitivas y glomerulopatías secundarias en el curso de una enfermedad generalmente sistémica, ¿sí? Bueno, frente a esta misma noxa o a la heterogénea población de noxas que hay, el glomérulo enferma con un determinado patrón histológico, que no siempre es el mismo a una noxa. Una noxa puede determinar varios patrones histológicos, ¿sí? Y se puede, este patrón histológico, esta alteración histológica del glomérulo o del corpúsculo renal de Malpighi en general, va a manifestarse clínicamente bajo el nombre de síndromes nefrológicos. Síndromes nefrológicos que pueden ser leves o hasta gravísimos, ¿no? Van desde una proteinuria simple o una hematuria microscópica hasta el riñón terminal, ¿sí? Hasta la glomerulonefritis crónica, que puede producir un riñón terminal. Muy bien, en oportunidades, como les decía, una misma noxa puede producir distintos patrones histológicos y un determinado patrón histológico, además, dar un síndrome nefrológico diferente, ¿sí? ¿Ok?
¿Y cuáles son esos síndromes nefrológicos? Les decía, desde un examen de orina apenas alterado, hasta un síndrome hipertensivo, hasta un síndrome nefrítico, hasta un síndrome nefrótico, o llegar a la insuficiencia renal aguda, ¿sí? Que es más frecuente, como dijimos en la anterior clase, por patología tubular o intersticial, pero también puede ser glomerular. O al llegar a una insuficiencia renal rápidamente progresiva, que se conoce también en clínica como subaguda, o en última instancia una enfermedad renal crónica, que puede ser lentamente evolutiva, pero irreversible, o puede ser evolutiva hasta llegar al riñón terminal, ¿sí? Y cuando hablamos de un simple examen de orina alterado, hablábamos de lo que les dije hace un ratito, una proteinuria que no tiene obviamente un rango nefrótico o una hematuria microscópica insignificante, por ejemplo, ¿ya? Muy bien. Ahora, los patrones histológicos y clínicos pueden ser de esta manera, ¿ya? Cuando hay enfermedad que produce una respuesta inflamatoria glomerular, generalmente el síndrome clínico que acompaña a este proceso es un síndrome nefrítico. Cuando la agresión glomerular produce fundamentalmente una alteración de la membrana basal o de la membrana de filtración glomerular, alterando su permeabilidad, la permeabilidad capilar glomerular, entonces el síndrome clínico dominante casi siempre va a ser nefrótico, ¿sí? Y las enfermedades glomerulares isquémicas, un poco parecido a lo que ocurre con las enfermedades tubulares e intersticiales, ¿sí? Sin que haya un daño de la permeabilidad capilar, van a determinar una pérdida progresiva de la función renal, ¿sí? Muy bien. Evolución clínica, agudas, rápidamente progresivas y crónicas. ¿Ya? No nos vamos a detener. Y aquí sí nos vamos a detener un poquito porque quiero que entiendan que esta es una clasificación de acuerdo al patrón histopatológico, pero que sigue siendo la principal guía inicial en el estudio de las glomerulopatías. ¿Ya? Y de acuerdo al patrón histológico, aunque en forma simple, un poco simplista, vamos a dividir a las glomerulopatías en proliferativas y no proliferativas. ¿Ok? Proliferativas quiere decir que en el glomérulo hay un aumento de la cantidad de la población celular. Esa población celular dependerá a veces de las células mesangiales, dependerá de las células endoteliales, dependerá de las células del epitelio de la cápsula de Bowman, formando semilunas, o incluso pueden depender de la presencia de leucocitos, principalmente neutrófilos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una glomerulopatía proliferativa, hablamos de proliferación del número celular y por lo tanto generalmente un agrandamiento del glomérulo. Cuando hablamos de glomerulopatías no proliferativas, justamente la proliferación celular es inconspicua, no es importante o no existe, simplemente, ¿ya? Aquí no hay una proliferación significativa celular. Puede aumentar el mesangio, la matriz mesangial, ¿sí? Pueden haber alteraciones a nivel de la membrana basal o en la vertiente subepitelial o la vertiente subendotelial, pero no hay proliferación celular. A estas. Ahora, aquí también es interesante. En general, el síndrome clínico, por lo menos inicial, que acompaña a las glomerulopatías proliferativas es el síndrome nefrítico. Y al que acompaña a las glomerulopatías no proliferativas es el síndrome nefrótico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ese es un patrón general. Muy bien. Aquí tenemos un algoritmo para entender esto de las glomerulopatías proliferativas, que implican hipercelularidad, y de las glomerulopatías no proliferativas, que no implican hipercelularidad o es mínima la hipercelularidad. ¿Ya? Esta proliferación celular puede depender de componentes intracapilares, ¿ya? O puede depender de componentes extracapilares. Aquí hablamos de endotelio, mesangio, y aquí hablamos de células epiteliales de la cápsula de Bowman.
con formación de semilunas o crecientes, ¿ya? Glomerulonefritis creciente, que generalmente es rápidamente progresiva y que mientras más semilunas se vean en un glomérulo, vamos a esperar que se hialinicen y que la evolución sea mala, ¿sí? Es un signo de mal pronóstico. Y la proliferación intracapilar puede ser difusa. Aquí están, por ejemplo, proliferaciones mesangiales, endoteliales y de células de neutrófilos polimorfonucleares, como vamos a ver en las glomerulonefritis agudas, postinfecciosas, principalmente postestreptocócicas. También podemos ver una proliferación intracapilar difusa en la glomerulopatía membranoproliferativa, ¿ok? En donde hay proliferación celular, pero también hay alteraciones de la membrana celular, como en el grupo de las no proliferativas, ¿ya? Y claro, también esta proliferación intracapilar, mesangial sobre todo, ¿sí? Puede ser focal. Y aquí tenemos justamente la glomerulonefritis focal, que podemos ver más frecuentemente en algunas glomerulopatías secundarias, en el lupus eritematoso sistémico, en patología vascular y de la colágena, en enfermedades infecciosas que acompañan a las hepatitis, por ejemplo, en la endocarditis bacteriana, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y las principales glomerulopatías que no cursan con hipercelularidad, o sea, no proliferativas, tenemos cuando hay una proliferación mesangial mínima, ¿sí? O normal, y el curso clínico es nefrótico, hablamos de una glomerulopatía membranosa. Entonces, el problema está centrado en la membrana basal glomerular, ¿sí? En general se asocia a depósitos de complejos inmunes, ¿sí? Subepiteliales, ¿ya? Cuando la proliferación mesangial es prominente, es importante, y hay además proliferación de las células mesangiales, podemos ver, por ejemplo, esto en la glomerulopatía diabética, ¿sí? Hay un engrosamiento de la membrana basal glomerular con el microscopio electrónico, ¿sí? Y cuando es segmental la proliferación mesangial y hay esclerosis focal, hablamos obviamente de la glomerulopatía focal y segmentaria, esclerosis focal y segmentaria, ¿no? Bien, hemos dicho que las proliferativas discurren con un aumento de la salubridad y que esto puede estar dado por neutrófilos, macrófagos o por proliferación de células glomerulares propias como mesangiales, endoteliales o de la cápsula de Bowman, o también pueden haber otras manifestaciones como necrosis y trombosis, ¿sí? Entonces, las glomerulopatías proliferativas van a traducirse en una alteración funcional con diversos síndromes secundarios a la inflamación glomerular, desde una hematuria hasta un síndrome nefrítico que puede progresar a una insuficiencia renal rápidamente progresiva, ¿sí? Por suerte, en forma excepcional en algunas glomerulopatías proliferativas difusas, ¿sí? Pero más frecuentemente en las glomerulopatías asociadas a la presencia de anticuerpos antimembrana basal glomerular, ¿sí? Pero siempre que hablamos de rápidamente progresiva, tenemos que pensar en semilunas y proliferación del epitelio capsular de la cápsula de Bowman, ¿sí? Bien. Y en las proliferativas, ¿qué vamos a ver con el microscopio de luz? Podemos ver diversos patrones histológicos, pero todos sin aumento de la celularidad, por lo menos sin aumento significativo de la celularidad. Podemos ver glomérulos normales o podemos ver un engrosamiento de la pared capilar, que es secundaria, obviamente, al engrosamiento de la membrana basal, además. Podemos ver hialinización focal y segmentaria, como en la glomerulosclerosis focal y segmentaria, que también da generalmente un síndrome nefrótico. O podemos ver depósitos extraños. Aquí siempre pongo el ejemplo del amiloide, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo se traduce la alteración funcional en las no proliferativas? Con una proteinuria de grado variable, ¿sí? Desde leve hasta un síndrome nefrótico. ¿Y cuando hablamos de síndrome nefrótico? Cuando este grado de proteinuria es significativo, más de 3 gramos por decilitro por 24 horas, más de 3.5 gramos en 24 horas de pérdida, ¿sí? Más de 3.5 gramos por 24 horas de orina
Eso ya es un rango nefrótico, síndrome nefrótico. ¿Ok? Bueno, y aquí ya empezamos a hablar de las glomerulopatías, ¿sí? Esta es una clasificación morfológica de las glomerulopatías en donde estamos aumentando el denominador común, las proliferativas y las no proliferativas, ¿sí? ¿Cuáles son las proliferativas más importantes? Porque hay muchas glomerulopatías, pero estas son las más importantes. Se llama glomerulopatía exudativa o glomerulonefritis exudativa a la proliferativa difusa post-estreptocócica, post-infecciosa, ¿ya? Luego tenemos otra glomerulopatía proliferativa, que es la proliferativa mesangial. Luego tenemos la membranoproliferativa, que también puede dar un síndrome mixto, nefrítico-nefrótico, y que cursa con engrosamiento de la membrana basal, pero también con proliferación celular. Y la glomerulonefritis rápidamente progresiva, que es con semilunas y que implica la proliferación de las células epiteliales de la cápsula de Bowman. ¿Y cuáles son las principales glomerulopatías no proliferativas? La enfermedad de cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal y segmentaria y la glomerulopatía o nefropatía membranosa. Muy bien, entonces ya tenemos definidas a las 7 principales glomerulopatías en sus diferentes patrones de proliferación o no proliferación. ¿Sí? Aquí tenemos un corte histológico tenido con PAS, con ácido periódico de Schiff, para ver que lo que hay en este glomérulo es un engrosamiento significativo e importante de la membrana basal glomerular, pero no hay proliferación celular. ¿Sí? Aquí tenemos una glomerulopatía membranoproliferativa. También vemos engrosamiento de la membrana basal glomerular, incluso vemos rieles de trenes, ¿no? La membrana basal dividida en dos. Pero también vemos proliferación, sobre todo proliferación de células mesangiales, en este caso, ¿ya? Pero miren, estamos viendo con el mismo aumento, y vean que este glomérulo está mucho más grande que este otro, porque hay una proliferación celular, ¿ya? Y bueno, ya hablando de la fisiopatología y de la patogenia, más bien, de las glomerulopatías, vamos a encontrar un patrón inmunológico en la mayoría de ellas, subyaciendo a la mayoría de ellas, o un patrón no inmunológico, o puede ser pausinmune, ¿no? Que no es fácil de reconocerlo, aunque parece que la mayoría tienen, aunque no sean propiamente inmunológicas, un patrón, una base inmunológica de por medio. Bueno, y aquí tenemos las primeras glomerulopatías. Las primeras glomerulopatías que tienen un componente inmunológico, un patrón, una patogenia inmunológica. Y aquí tenemos los 3 principales mecanismos que hemos estudiado al principio: anticuerpos, antimembrana basal glomerular, complejos antígeno-anticuerpo o complejos inmunes, y el tercer tipo, glomerulopatías mediadas probablemente por mecanismo inmunitario, pero ni en la inmunofluorescencia ni en el microscopio electrónico podemos ver los marcadores que sí vemos en estas dos anteriores. Por eso se conocen también como pausi inmunes. Y entre las glomerulopatías no inmunológicas tenemos enfermedades glomerulares por mecanismos no inmunológicos, como el depósito de sustancias, la isquemia crónica vascular, de origen vascular puede ser, y el daño por hiperfiltración, sobre todo por una hiperfiltración del riñón compensando la alteración del otro riñón, ¿no? Hiperfiltración glomerular, o un aumento del trabajo glomerular, ¿sí? Bueno, y aquí tenemos diferentes patrones de glomerulopatías. Aquí tenemos un patrón con inmunofluorescencia de una glomerulopatía granular, depósitos granulares. Aquí tenemos depósitos lineales. Aquí tenemos depósitos de complejos inmunes, ¿no? Aquí tenemos un compromiso focal y segmentario. Bueno, aquí podemos ver un compromiso segmentario porque no vemos otros glomérulos para decir que es focal. Pero miren, en este glomérulo, gran parte del mismo está conservada, su arquitectura, pero estas dos ovillos están hialinizados y con proliferación celular y mesangial, ¿no? Entonces aquí, esta es una glomerulopatía, probablemente una glomerulosclerosis focal segmentaria. Bueno, vamos a ir viendo. Este es el patrón lineal
el patrón granular. Vean, hay una granularidad. En la inmunofluorescencia se ve como si fuera arrosariada, ¿ya? Este es un patrón granular. En estas áreas se ven mejor incluso estos gránulos de patrón de depósito de los complejos inmunes. Esto es lo típico del depósito de complejos inmunes, ¿ya? Y aquí vemos un patrón lineal. No hay esos rosarios en los depósitos inmunes, porque no son complejos inmunes los que están depositados aquí, sino es un anticuerpo antimembrana basal glomerular. Entonces, el patrón de inmunofluorescencia que acompaña al mecanismo de glomerulopatía producido por anticuerpos antimembrana basal glomerular va a producir depósitos lineales. Y el mecanismo en donde están involucrados antígenos y anticuerpos complejos inmunes van a dar a la inmunofluorescencia un patrón granular, ¿ya? Ya saben entonces. Bueno, voy a regresar a esta diapositiva para ver los diferentes mecanismos que nos interesan reconocer, ¿sí? Vean, anticuerpos antimembrana basal glomerular, estoy dibujándolos en rojo. Complejos inmunes en azul, pausinmunes en verde, ¿ya? Y por último, los no inmunológicos en un amarillo tenue, ¿ok? Ahora sí, miren, aquí empezamos con color rojo, ¿sí? Glomerulopatías mediadas por mecanismo inmunológico. ¿Pero por qué mecanismo inmunológico? Por anticuerpos antimembrana basal glomerular, cuya inmunofluorescencia muestra, como acabamos de ver, un patrón lineal, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Inyectan, esta es una experiencia, ¿ya? Inyectan un fluido purificado en los riñones de pacientes con síndrome de Goodpaster, un anticuerpo a monos, y ¿qué hacen estos? Van a hacer una glomerulonefritis fulminante con hemorragias pulmonares y progresión a la insuficiencia renal, porque esta glomerulopatía va a ser típicamente semilunar, con semilunas, ¿sí? Rápidamente progresiva. Bueno, entonces aquí el mecanismo es depósitos de complejos inmunes en la membrana basal glomerular, pero también en la membrana basal pulmonar, ¿sí? Por eso es que hay rotura de capilares pulmonares y el paciente presenta hemoptisis, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? El anticuerpo antimembrana basal glomerular y pulmonar, o alveolar si quieren, activa el complemento. Y el complemento prolifera, favorece la respuesta inflamatoria, ¿sí? Entonces, esto va a determinar una variedad de glomerulopatía que se asocia a este mecanismo, ¿sí? También puede ser producido por virus de la influenza, hidrocarburos, ¿sí? Que expresan antígenos con posterior aparición al anticuerpo antimembrana basal glomerular, ¿sí? Muy bien, aquí tenemos entonces una glomerulopatía con una semiluna. Ven aquí, esta es una proliferación de la cápsula de Bowman. Aquí vemos la cápsula de Bowman no proliferada y desde aquí empieza a proliferar formando esta semiluna, ¿sí? Que va a ir comprimiendo el penacho de capilares glomerulares. Y aquí se ve con la inmunofluorescencia la forma de esta semiluna y la parte no comprometida todavía, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Cuál es el patrón histológico? Vamos a ver con el microscopio de luz una proliferación de células extracapilares en forma de crecientes o semilunas, ¿sí? Este patrón no es específico, sin embargo, para anticuerpos antimembrana basal glomerular. Podemos ver también en complejos inmunes. De hecho, un muy pequeño porcentaje, sobre todo en adultos, en las glomerulopatías proliferativas difusas postestreptocócicas, puede evolucionar a una glomerulopatía rápidamente progresiva con formación de semilunas o crecientes, ¿ya? Bueno, pero estamos hablando de este mecanismo y en la inmunofluorescencia vamos a ver el patrón lineal que ya hemos recalcado 2 o 3 veces, ¿sí? Patrón lineal de los depósitos de anticuerpos antimembrana basal glomerular con la inmunofluorescencia. Y ahora pasamos al color azul, o sea, glomerulopatías mediadas por complejos inmunes, ¿sí? ¿Cuál es el patrón en la inmunofluorescencia? El patrón a la inmunofluorescencia es granular,
¿sí? Entonces, estas son enfermedades inducidas por el depósito o formación in situ de complejos inmunes, ¿ya? El glomérulo es muy susceptible para atrapar o formar complejos inmunes cuando el flujo sanguíneo es muy elevado. Y de hecho, los riñones reciben el 20% del gasto cardíaco. Por lo tanto, tienen la posibilidad y la susceptibilidad de atrapar complejos inmunes, ¿ya? Entonces, hay una alta permeabilidad capilar y hay una alta presión de ultrafiltración, y esto también puede favorecer la posibilidad de atrapar complejos inmunes. ¿Qué pasa con este patrón, con este mecanismo? Van a producir un daño renal y una clínica por inmunocomplejos que van a depender del sitio en donde se produzca este depósito, ¿sí? Y del tamaño en el que tengan los complejos inmunes y de la carga eléctrica que tengan estos complejos inmunes, ¿sí? Entre las glomerulopatías primitivas el antígeno es desconocido, pero entre las glomerulopatías secundarias tenemos muchos antígenos potenciales, microorganismos, sobre todo los virus de la hepatitis B, C, el VIH o la malaria, el protozoo de la malaria. Las drogas, sales de oro, penicilamina, interesante, neoplasias, enfermedad de Hodgkin, linfoma no Hodgkin y muchos cánceres, parenquimatosos sobre todo. Puede el DNA convertirse en un antígeno, ¿sí? Como ocurre, por ejemplo, en el lupus eritematoso sistémico y en otras enfermedades de la colágena. Y también el riñón trasplantado puede no solo producir quistes, sino también puede ser asiento de complejos inmunes y de una glomerulopatía secundaria. ¿Cuál es el patrón histológico? Varios patrones podemos ver en la microscopia de luz. Puede ser la glomerulopatía proliferativa difusa, que también se llama exudativa o por la presencia de neutrófilos, o puede haber una proliferación mesangial de células mesangiales, sobre todo, y de mesangio, de la matriz mesangial, ¿no? Extramembranosas, ¿sí? Glomerulopatías extramembranosas, entonces podemos ver las semilusas famosas y las crescénticas, ¿no? Glomerulopatías crescénticas. La inmunofluorescencia hemos visto que es de tipo granular, los depósitos son granulares, y los depósitos electrodensos pueden estar depositados en el mesanquio, en el subendotelio o en el subepitelio, ¿sí? Muy bien, y aquí tenemos una glomerulopatía proliferativa difusa postestreptocócica. Hay un incremento significativo de la población celular, mesangial, epitelial, endotelial, mesangial y de neutrófilos, como ustedes ven, ¿ya? Aquí tenemos la glomerulopatía mesangial, proliferativa mesangial. Aquí tenemos la membrano proliferativa otra vez. Y aquí tenemos la glomerulopatía glomerulopatía proliferativa mesangial, ¿no? En donde vemos que hay proliferación de las células mesangiales y de la matriz mesangial en azul, ¿sí? Estos son los patrones. Aquí tenemos una glomerulopatía membranosa que también puede ser producida por este mecanismo, complejos inmunes. De hecho, es la más frecuente posibilidad para producir un síndrome nefrótico por esta causa, glomerulopatía membranosa en los adultos. La glomerulonefritis rápidamente progresiva con semilunas crescénticas también se puede producir en este mecanismo de complejos inmunes, no solo anticuerpos antimembrana basal glomerular, ya hemos dicho. Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo del sitio, hemos dicho, ¿no? Depósito subepitelial, cuando es subepitelial el depósito de complejos inmunes, hablamos de la glomerulopatía membranosa o extramembranosa. Los complejos inmunes de tamaño pequeño ahí pueden producir daño epitelial, pobre acceso a elementos circulantes, pobre respuesta inflamatoria y gran síndrome nefrótico. Esto es lo que domina en este tipo de glomerulopatía por complejos inmunes y por depósito subepitelial, pero puede haber resolución o fibrosis. Y la evolución, cuando evoluciona hacia la insuficiencia renal crónica o hacia la enfermedad renal crónica, suele ser lenta, ¿ya? Aquí tenemos con esta tinción de plata, de metenamina de plata, se puede ver muy lindos los depósitos granulares
a lo largo de la membrana basal glomerular y en la vertiente subepitelial. Y aquí con la inmunofluorescencia también podemos ver que los depósitos son granulares y aquí podemos ver los depósitos electrón densos de complejos inmunes rodeados por la membrana basal glomerular, ¿ya? O hacia la vertiente subepitelial. Cuando el depósito es subendotelial o mesangial o capilar, o mesangial puro, de estos complejos inmunes, hablamos de glomerulonefritis por IgA, glomerulonefritis membranoproliferativa y la glomerulonefritis por IgA, ¿no? Entonces, hay depósitos de complejos inmunes de gran tamaño, el proceso daña el endotelio y está cercano a la circulación, se activa el complemento y hay respuesta inflamatoria. Por lo tanto, hay un síndrome nefrítico o un síndrome nefrótico impuro, y puede ser mixto, ¿no? Si se trata sobre todo de una de estas glomerulopatías, membranoproliferativa, por ejemplo. Hay fagocitosis y proliferación de fibroblastos que se ven favorecidos por estos depósitos y puede haber curación o puede evolucionar con cicatrización y fibrosis de todo el glomérulo. La glomerulopatía postestreptocócica, su inmunofluorescencia y estos depósitos subendoteliales, ¿no? Que se llaman también jorobas. ¿Okay? Depósito de inmunocomplejos en el mesangio provocan proliferación tanto de las células mesangiales como de la matriz mesangial. Aquí se ven los complejos inmunes en pleno mesangio, ¿no? En forma de zonas oscuras porque tienen electrodensidad mayor. Aquí tenemos el patrón histológico clínico del daño mesangial subepitelial, es una glomerulopatía membranoproliferativa, y aquí se ven justamente los complejos inmunes en el subendotelio, ¿no? Bueno, y el tercer mecanismo son las glomerulopatías mediadas posiblemente por un mecanismo inmunológico, pero no se ve nada en la inmunofluorescencia ni en el microscopio electrónico. No hay esos marcadores inmunológicos que acabamos de describir. Sí, aquí lo que se trata es una enfermedad con injuria de las células del epitelio visceral. ¿Sí? No hay inflamación, no suele haber inflamación glomerular. Y aquí tenemos la famosa nefrosis lipoídica y la glomerulonefritis focal y segmentaria. ¿Sí? Las glomerulonefritis crescénticas, pausinmunes también pueden haber. En este caso, en la crescéntica hay proliferación de la cápsula de Bowman. Esta proliferación de la cápsula de Bowman en las glomerulonefritis crescénticas se van a observar en algunas vasculitis más que en otras, sobre todo en la enfermedad de Wegener, en el síndrome de Churg-Strauss y en la poliangitis microscópica. Estos son vasculitis de vasos pequeños, ¿no? Aquí tenemos enfermedad de cambios mínimos por depósitos en la matriz mesangial sobre todo, glomerulosclerosis focal y segmentaria, la glomerulonefritis crescéntica pausinmune, hay proliferación de la cápsula de Bowman, ya repetimos un poco esto, enfermedad de Wegener, Churg-Strauss y poliangitis microscópica. Y aquí tenemos la típica semiluna y aquí el depósito de una matriz mesangial, ¿no? Aquí tenemos otra vez glomerulonefritis crescéntica, es una enfermedad, en la enfermedad de Wegener, poliangitis microscópica y síndrome de Churg-Strauss. El mecanismo de daño glomerular en las glomerulopatías por injuria inmunológica puede desencadenar una enfermedad con inflamación glomerular o sin inflamación glomerular, ¿ya? ¿Y cuando hay inflamación en general? Cuando ya sean anticuerpos antimembrana basal glomerular, complejos inmunes, ANCAS o citoquinas, activen el complemento que determinan la llegada de neutrófilos, sirven como quimiotácticos para neutrófilos, activación de macrófagos, activación de linfocitos T, y esto va a producir citoquinas, formas activadas de oxígeno, ¿no? Peróxido de oxígeno, de hidrógeno, por ejemplo, y sustancias vasodilatadoras. Y esto va a provocar inflamación con coagulación
o puede ir a la curación o a la cicatrización, ¿sí? Esta cascada del complemento puede activarse, ¿sí? Por los mecanismos aquí arriba mencionados, ¿sí? Por la vía clásica o por la vía alterna, ¿sí? Esto sobre todo en los procesos bacterianos, ¿sí? En la vía clásica se activa el complejo de ataque a la membrana, lo mismo que en la vía alterna en última instancia, ¿ya? Complejo de ataque de membrana. Y hay depósito del complemento 3 sobre todo, 3A y 3B, ¿sí? Bueno, entonces, en la glomerulonefritis pauciinmune la causa es desconocida. Hay activación, como en el anterior caso, de linfocitos T, de linfocitos citotóxicos activados por los linfocitos T cooperadores, liberación de leucotrienos, reclutamiento de células inflamatorias que agreden al glomérulo. Lo mismo que los linfocitos citotóxicos, agreden al glomérulo. Los ANCAs, entonces, los ANCAs y el daño glomerular, atacan antígenos que expresan en la superficie de neutrófilos y monocitos y se produce una ruptura del sistema respiratorio. Entonces, los neutrófilos, ¿qué hacen? Liberan radicales libres, sus gránulos citoplasmáticos que dañan las células endoteliales, lo que inicia un proceso inflamatorio y esta reacción se amplifica por la acción del factor de necrosis tumoral, que puede ser producido por muchas células. Bueno, y ahora tenemos, en última instancia, las glomerulopatías mediadas por mecanismo no inmunológico, ¿sí? Depósito de sustancias, isquemia crónica, daño por hiperfiltración, ¿sí? Entre las sustancias que pueden desencadenar glomerulopatía por depósito, amiloides, cadenas livianas o pasadas de proteínas, material glicosilado. Esto es hiperfiltración por mecanismos hemodinámicos, ¿no? Aumento del flujo sanguíneo renal y que puede producir una glomerulopatía focal y segmentaria secundaria, o en la hipertensión arterial sistémica, isquemia glomerular por glomerulosclerosis, ¿sí? Aquí tenemos la glomerulopatía diabética, puede ser con esclerosis difusa o con la glomerulosclerosis nodular que estamos viendo en esta diapositiva, con formación de los nódulos hialinizados. Kim-Steele-Wilson se llama este tipo de glomerulopatía, enfermedad de Kim-Steele-Wilson. O aquí vemos depósitos de amiloide, esta sustancia acidófila amorfa, que es amiloide. Lo mismo que aquí podemos ver el depósito de amiloide, ¿ya? Luego tenemos la glomerulopatía secundaria a nefropatía por reflujo, que puede producir glomerulosclerosis focal y segmentaria, o nefroesclerosis con glomerulopatía secundaria a arteriolosclerosis, ¿ya? Que puede ser benigna o maligna. Bueno, entonces, en la patogenia de los glomerulopatías hay un factor de producción, el factor que agregó al glomérulo, y los factores que ayudan a la progresión de la enfermedad, ¿sí? Que son diferentes los que agredieron inicialmente al glomérulo y que continúan actuando independientemente de estos factores. ¿Son? Estas alteraciones de progresión son fundamentalmente de tipo hemodinámico, ¿sí? Causando hiperfiltración, hipertensión, dieta hiperproteica, proteinuria e hiperlipidemia. Esos son contribuyentes de la glomerulopatía. Bueno, y para terminar, entonces, vamos a recordar las principales características de las principales glomerulopatías. Esta es una glomerulopatía proliferativa y es la proliferativa difusa o denominada también glomerulonefritis aguda, post-estreptocócica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo es producida esta glomerulopatía? Por inmunocomplejos, generalmente tras una infección estreptocócica, sobre todo las cepas nefritogénicas, que ustedes saben que son las de tipo A, ¿no? Van a producir clínicamente, típicamente, un síndrome nefrítico. Ha de haber histológicamente proliferación del endotelio, del mesanquio y reclutamiento de neutrófilos, por lo tanto hay hipercelularidad. La mayoría de los casos, sobre todo si son en gente joven, tienen recuperación absoluta, ¿sí? Pero una pequeña parte, sobre todo si son adultos, puede progresar rápidamente a insuficiencia renal o desarrollar lentamente una insuficiencia renal crónica tras una aparente recuperación, sobre todo por la
proliferación de las células epiteliales de la cápsula de Bowman y la glomerulopatía con semilunas. La membranosa. ¿Qué es lo más destacable de la glomerulopatía membranosa? Sobre todo se observa en adultos y es la causa más frecuente, probablemente más frecuente, de síndrome nefrótico. ¿Sí? Aquí hay discusiones también, porque la glomerulosclerosis focal y segmentaria también algunos autores consideran que es la más frecuente. Se debe también a la formación de inmunocomplejos en el glomérulo, aparentemente in situ. La membrana basal está engrosada y es anormalmente permeable. Por lo tanto, lo lógico es que haya proteinuria masiva. Produce insuficiencia renal crónica en el 50% de los casos. Eso quiere decir que de una glomerulopatía membranosa va a evolucionar a una glomerulopatía crónica lentamente, claro, lentamente, pero hasta en el 50% de los casos. Y el 80-90% de los casos son idiopáticas, no se conoce la causa, y el 10-20% secundarias a antígenos anormales circulantes. ¿Sí? Luego tenemos la glomerulopatía membranoproliferativa, esta que hemos visto varias veces. Principalmente en adolescentes, puede producir clínicamente hematuria, síndrome nefrótico, síndrome mixto, nefrítico nefrótico, en fin, puesto que es membranoproliferativa. ¿Qué es lo que vamos a ver histológicamente? Proliferación mesangial y engrosamiento de la membrana basal glomerular. El complemento sérico está bajo porque hay depósito de complemento. ¿Sí? Hay dos tipos, la de tipo 1 o idiopática y la de tipo 2, o que puede ser idiopática o secundaria a enfermedades sistémicas como el lupus eritematoso sistémico. ¿Sí? En la de tipo 1, que es la mayoría, 90% de los casos, hay depósito de complemento, generalmente con depósito añadido de inmunocomplejos. Y en la de tipo 2, hay activación primaria del complemento en los glomérulos sin inmunocomplejos, también conocida como enfermedad de depósitos densos. ¿Por qué? Porque la matriz mesangial y los depósitos hacen que la membrana basal se divida en dos. ¿Sí? Este proceso progresa a enfermedad renal crónica a lo largo de muchos años y tiende a recidivar en los riñones trasplantados. Ya, esto puede ser pregunta de examen. ¿Cuál es la glomerulopatía que con mayor frecuencia recidiva en los riñones trasplantados? La glomerulopatía de tipo 2, ¿no? Membrana proliferativa. Ahora tenemos la proliferativa segmentaria y focal, o también denominada glomerulosclerosis focal y segmentaria. Producida por varias enfermedades diferentes, algunos segmentos de pocos glomérulos presentan proliferación celular, son necesarias la microscopia electrónica y la inmunohistoquímica para distinguirlas, la inmunofluorescencia sobre todo. Clínicamente, hematuria, proteinuria persistente o síndrome nefrítico. Aquí tenemos como ejemplo típico la enfermedad mesangial de tipo IgA. ¿Sí? Es el tipo primario más frecuente que produce insuficiencia renal progresiva a lo largo también de muchos años. Entonces, esta es la enfermedad proliferativa segmentaria y focal, no la glomerulosclerosis focal y segmentaria, porque es de tipo IgA. ¿Ya? Además de los tipos primarios, hay tipos secundarios asociados a endocarditis infecciosa, vasculitis y algunas conectivopatías. Luego tenemos la enfermedad de cambios mínimos, principalmente en niños menores de 6 años. Clínicamente, síndrome nefrótico, es la principal causa de síndrome nefrótico infantil. No se ve nada anormal en el microscopio óptico y lo característico es ver con el microscopio electrónico las prolongaciones y fusión de los pedicelos de los podocitos. Hay pérdida de las cargas polianiónicas. Aquí no vemos inmunocomplejos ni depósitos de anticuerpos antimembrana basal glomerular. Podemos ver en los túbulos contorneados, proximales sobre todo, acúmulos de lípidos. Por eso esta enfermedad también se llama nefrosis lipoídica. Nefrosis lipoídica, ¿ya? Tiene muy buen pronóstico, hay remisión precoz con esteroides en los infantes sobre todo, y hay complemento frente a antígenos de las membranas vascular del epitelio glomerular. Y se ve justamente una visión con el microscopio de barrido desde la hendidura de filtración hacia las células epiteliales y los capilares que están abrazados por las prolongaciones pedicilares de los podocitos
Y aquí se ve, miren, aquí se ve clarita las prolongaciones primarias, secundarias y terciarias, que son los pedicelos, ¿no? Que como si entrecruzaran los dedos. Y aquí ya no, aquí se ven los podocitos como si fueran lisos. Hay una fusión de los pedicelos. Solo algunos están persistiendo. Aquí se ve un poquito de los pedicelos presentes, pero la mayoría se ha fusionado y se ve esta característica. ¿Sí? Luego tenemos la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Es una frecuente causa de proteinuria, o sea, de síndrome nefrótico. 10% en infancia, 20% en adultos. Lo que se ve es la ianinización focal de los glomérulos de parte de los segmentos glomerulares por aumento de la matriz mesangial. Hay depósitos de IgM y C3 granulares, aquí en esta porción. Es idiopática en niños, en adultos, secundaria a otras enfermedades, o principalmente al VIH, por eso es que se ha convertido en una de las glomerulopatías más frecuentes en el mundo. Tiene mal pronóstico, puesto que hay una progresión lentamente progresiva, indolente, a la enfermedad renal crónica por hialinización, y no solamente de un segmento, sino posteriormente de todo el glomérulo, con pérdida de la nefrona correspondiente. ¿Sí? Muy bien, con eso terminaríamos el capítulo de glomerulopatías. ¿Ok? Han persistido en la charla casi las Sí, mismas doctor. personas que ingresaron, ¿no? He tratado de ser explícito, viendo los mecanismos y las principales características de las principales glomerulopatías en última instancia. Espero que hayan aprendido algo, por lo menos. Bueno, nos vemos entonces después del receso y después de las 2 o 3 semanas de clases después del receso, ¿ya? En donde van a hablar de patología endocrina, que parece que es parte del segundo parcial también. Entonces, el temario del segundo parcial ya ha salido y está esta parte de la patología renal, ¿no? No de las vías urinarias, creo, todavía, pero sí de la patología renal, de la patología linfoide y de la patología endocrina que viene después. ¿Ya? Bueno, pero mejor averigüen porque no estoy muy seguro de lo que acabo de decir. Con esto me despido de ustedes hasta dentro de un buen tiempito, en la teoría, ¿no? Chao, chao. Muchas gracias, doctor. Buenas noches.